Reciban un cordial saludo, mi nombre es Martín Alonso Ruiz, soy profesor del Departamento de Morfología de la Universidad del Cauca y recibí una cordial invitación desde Venezuela para la Universidad de Oriente a través de su grupo SOCIEM, quienes me invitaron a hablar de la embriología del corazón. Este video lo voy a dividir en 4 secciones para hacer un poco más dinámico lo que es el aprendizaje de este asunto. Bueno, el primer video vamos a ver cómo se forma el tubo cardíaco, cómo hace ese corazón tubular para, a partir de la longitud de todo el embrión, formar una estructura que va a bombear a partir de la tercera semana sangre embrionaria a través de todo el individuo en formación. El segundo video vamos a ver cómo se forman las 4 cámaras cardíacas que ya quedan culminadas antes de que se acabe la etapa embrionaria. El tercer video vamos a hablar generalidades sobre lo que es la formación del sistema arterial y el sistema venoso. Y terminaremos con un cuarto video donde hablaremos sobre las malformaciones del sistema cardiovascular. Quiero hacer especial reconocimiento en los 4 videos a los trabajos en plastilina que nos ofrecen 2 universidades. Una en Taiwán, que se llama la Universidad de Chulalongkorn, muy afectuosamente la gente le dice la Universidad de Chula, es la mejor universidad escalafondada en Taiwán. Y en el Reino de Gales, en Nueva Gales, está la Universidad de Swansea. Es una universidad que también nos ofrece una maravilla de videos para poder comprender todo este fenómeno. Y yo los invito a que los busquen en internet para que sea más fácil comprender todo este cuento. Tenemos que pensar que el embrión inicialmente tiene una forma tubular y hacia la región ventral, es decir, hacia donde está el saco vitelino, en esa región ventral empieza a formarse entre el estomodeo y el pedículo de fijación, lo que va a ser luego el cordón umbilical. Por fuera del embrión se empieza a formar un tubo y ese tubo en cuestión rápida de 3-4 días se empieza a formar unos giros a través de él para poder ayudarnos a formar las 4 cámaras cardíacas. Ya cuando se va avanzando en la etapa embrionaria, ya el mesodermo lateral en su hoja somática va a abrazar y va a incluir a ese tubo cardíaco dentro del embrión, dentro de esa cavidad del embrión que llama el celoma intraembrionario. Inicialmente se forma entonces entre ese pedículo de fijación y el estomodeo que estará a este nivel. Veamos el escenario en un corte transversal del embrión. Tenemos aquí el ectodermo. Esta región es lo que corresponde al saco vitelino. No, a la cavidad amniótica, toda esta es la cavidad amniótica. El saco vitelino va a estar a este nivel. El saco vitelino está recubierto por esta capa que se llama el endodermo. Hacia la cavidad amniótica vamos a tener el mesodermo y en medio de las 2 capas estamos con el mesodermo. Perdón, creo que lo dije mal. Ectodermo, mesodermo y endodermo. El mesodermo tiene una hoja somática, el mesodermo lateral tiene una hoja somática y una hoja esplácnica, o la hoja visceral. En esa hoja visceral vamos a ver que empiezan a aparecer unas células madre del sistema cardiovascular. En cuestión de un día, en el día 18, entonces miren que ya en ese mesodermo lateral, esas células madre van a formar 4 conductos. 2 hacia el dorso del embrión, que se llaman las aortas, habrá una derecha, aortas dorsales, una derecha y una izquierda, y hacia adelante, más aproximada hacia el saco vitelino, estarán 2 tubos cardíacos, uno derecho, otro izquierdo. En el mesodermo, entonces, tenemos aquí organizada la notocorda, y todo este es el saco vitelino, y vamos a ver que este tubo cardíaco se va a unir con este a lo largo de todo el embrión, y va a quedar formada aquí una cavidad o en tubo, que va a ser el tubo digestivo. Por delante del tubo cardíaco, entonces vamos a ver que se va a rodear de una cavidad, y más abajito vamos a ver que vamos a tener la formación del saco vitelino. En la región más craneal,
por debajo de los arcos branquiales. Entonces en el embrión tenemos en el mesodermo las dos aortas dorsales. Ya se ha formado aquí al día 22 el tubo digestivo, esto es el intestino anterior y más exactamente esta es la región de la faringe. Esas células endodérmicas que quedaron aquí atrapadas van a formar este factor de crecimiento del endotelio vascular. Y ese factor de crecimiento del endotelio vascular va a inducir que se formen estas estructuras relacionadas con el tubo cardíaco aquí ya fusionado y unido hacia el tubo digestivo o hacia el intestino anterior a través de este mesocardio dorsal. Y en este momento ya vemos que el celoma intraembrionario nos ha dejado formar lo que va a ser ya para toda la vida la cavidad pericárdica. Este personaje, Kaspar Wolff, es como el padre de la embriología, junto con Pander, describieron unas células madre de este sistema cardiovascular. Y esas células madre entonces las llamaron los islotes de Wolff o los islotes de Pander. Estos islotes, Pander es un poco de más acá, del siglo XIX. Wolff es del siglo XVIII. Entonces, esas conglomeraciones en el mesodermo hacen que las células que van a quedar en la periferia van a ser las células que van a generar el endotelio. Y las que quedan atrapadas van a ser los precursores de las células sanguíneas que se van a mover libremente hacia el saco vitelino y por allá van a estarse nutriendo. Entonces, las células que quedan incluidas dentro de esos islotes se llaman las células de los megaloblastos, que son glóbulos rojos nucleados grandes que van a circular dentro de ese tubo cardíaco primitivo. Entonces aquí estamos viendo el embrión, la espaldita del embrión. El embrión tendrá una parte cefálica, toda esta parte de acá, y una parte caudal. Y en ese mesodermo lateral vamos a ver que los islotes de Pander y de Wolff van a empezar a canalizarse. A medida que ellos se van canalizando, se van formando unos cordones que llaman los cordones angioblásticos en ambos lados de ese mesodermo lateral. Y luego ellos van a irse uniendo uno con otro, se van a ir uniendo uno con otro. Y en la parte más craneal del embrión, entonces aparece una zona del mesodermo que se llama la placa cardiogénica. Esa placa cardiogénica, ahora vamos a ver, que es donde se va a formar el corazón. Nos hace falta aquí representar lo que serían las aortas dorsales. Vamos a ver un video de la Universidad de Chula. Entonces vamos a ver que se corta el embrión transversalmente en el extremo cefálico y allí vamos a ver que en el mesodermo en rosado aparecen los tubos cardíacos fusionándose en la línea media y las aortas dorsales hacia la región posterior, al lado y lado de la notocorda. Ya se ha formado aquí el tubo digestivo del intestino anterior y este es el mesocardio posterior o dorsal y quedó formada lo que es la cavidad pericárdica. Miren acá el ectodermo ya formando la piel y acá vamos a ver que ese mesodermo lateral sí generó este tubo que es el tubo cardíaco. Eso mismo es lo que clásicamente vemos en esta imagen donde vemos el surco longitudinal que va a ser el surco neural en la espaldita de todo el embrión y a medida que va pasando el tiempo entonces se va profundizando ese surco, las crestas neurales se van a fusionar y a medida que ellas se van fusionando también vemos que en ese plegamiento transversal hay un fenómeno que los tubos cardíacos se van a ir encontrando y a medida que ellos se van encontrando, entonces vamos a ver que esas células endoteliales van a quedar recubriendo lo que es la cámara cardíaca y haría falta representar unas células ubicadas ahí en medio que serían los megaloblastos. Aquí quedó el intestino anterior por delante de la notocorda y este intestino anterior, recuerden, mandando factores de crecimiento para que todo esto pueda suceder. Sin embargo, no son las únicas sustancias que interfieren.
Aquí en una visión medio lateral vamos a tener la placa cardiogénica, que va a ser hacia la región más craneal del embrión. Aquí están esos tubos cardíacos en formación, la placa cardiogénica que estaría hacia el extremo más superior o craneal, y estas son las dos aortas dorsales. Va pasando el tiempo y recuerden que ahora vamos a ver cómo el embrión se va plegando y a medida de que él se plega, entonces este tubo cardíaco también se va a plegar. Y si vemos de medio lado el embrión, vamos a ver que él va a tener un proceso de plegamiento donde luego vamos a ver que donde se va a formar el corazón vienen unas venas desde el saco vitelino que se llaman las venas vitelinas y le van a ingresar por aquí atrás. Esto que vamos a ver aquí, vamos a ver luego que es la formación del seno venoso del corazón y de parte de los atrios o como los llaman también las aurículas. Entonces veamos un poco más avanzado aquí. Las aortas dorsales en su extremo más caudal también se están fusionando para formar lo que es la aorta y esta parte de las aortas dorsales vamos a ver luego que empiezan a fusionarse y a formar los vasos sanguíneos de los arcos branquiales. Entonces aquí vamos a ver algo que llaman los arcos aórticos que van a aparecer luego. Y aquí vemos esa fusión de los tubos cardíacos con las venas vitelinas llegando desde el saco vitelino y vamos a ver ese proceso de fusión de los dos tubos cardíacos. Ya cuando finalmente se fusionan los dos tubos cardíacos, entonces vamos a ver un tubo único que luego se va a subdividir en 4 cámaras. Ese es el proceso que veremos en el segundo video. Y algo interesante es que aquí estamos alrededor de finalizando la tercera semana y lo que vamos a ver es que estas células ya tienen capacidad de contraerse. Unas lo harán más velozmente y formarán el sistema de conducción eléctrica del corazón y otras simplemente son células de trabajo que van a obedecer al esfuerzo que hacen las otras. Veamos también aquí cómo sucede en esta visión de un corte sagital del embrión, es decir, un corte longitudinal, como hacia su extremo cefálico vecino a donde se está desarrollando el cerebro anterior, está este tubo que se llama el tubo, la placa cardiogénica, donde vemos que se está formando lo que va a ser ese tubo cardíaco. Voy a volverme un poquitico aquí para que veamos que es esta zona de aquí, incluida dentro del embrión. Y hay algo del mesodermo que se está formando mucho más arriba que se llama el septo transverso. Esta estructura vamos a ver que en el plegamiento del embrión se va hacia acá. Y en ese plegamiento del embrión esta estructura se va a ubicar por debajo del corazón. Miremoslo aquí. Ese septo transverso va a originar lo que es parte del músculo diafragma, sobre todo el centro tendinoso del diafragma, va a formar el hígado y a partir de esas células madre que está formando el hígado, vamos a ver que de esas células se van a desprender unas células que van a formar un anillo aórtico que es para formar las arterias coronarias. No es un anillo aórtico, sino un anillo coronario para formar las arterias coronarias, que no se van a formar del tubo cardíaco, sino que se van a derivar de aquí para poder irrigar al miocardio. Entonces, vemos las dos aortas dorsales que están también plegándose. Ellas se van a fusionar con este tubo cardíaco y luego vendrán las venas vitelinas. Miremoslas aquí. Esas venas vitelinas vienen, se van a unir al tubo cardíaco y con ese plegamiento vamos a ver que las dos aortas se van a fusionar dentro de esa cavidad pericárdica que ya está formándose. Entonces, esta es otra representación un poco más simple, donde vemos esa placa cardiogénica, el septo transverso en el plegamiento de esta porción cefálica del embrión. Vamos a ver cómo ese septo transverso se viene y se va a ubicar por debajo del corazón. Y vemos cómo el celoma intraembrionario va a ir ampliando su espacio para poder rodear a todo el corazón. En ese plegamiento, entonces, vemos cómo el tubo cardíaco hace un giro donde aquí no está representado unas arterias que llegarían por aquí, que serían las arterias aortas dorsales, y cómo
va a penetrar desde acá abajo las venas vitelinas. Aquí vemos el saco vitelino, y como las venas vitelinas se van a introducir aquí, atravesándose el septo transverso y llegando a la parte más caudal de lo que va a ser el corazón. Veamos en este video cómo se sucede el plegamiento longitudinal y veamos cómo en esta región del mesodermo donde estaría la aorta va a ir en búsqueda de lo que se formó aquí por fuera del embrión entre el pedículo de fijación y el estomodeo, lo que es el corazón primitivo. Y vamos a ver entonces dos cosas importantes aquí. El saco vitelino, que va a permitir la circulación libre de esos megaloblastos entre lo que es el tubo cardíaco y el mismo saco vitelino, y el pedículo de fijación, que va a ser el futuro cordón umbilical, que luego va a abrazar a este esbozo que es el saco vitelino. Bueno, entonces vemos aquí cómo se está formando el pedículo de fijación con un orificio para que ingresen los vasos vitelinos. Este saco vitelino, recuerden que es un elemento importante para que él migre en algunas células madre para el mesonefros y paranefros que tenemos por acá abajo. Y también los vasos van a recibir la circulación de células sanguíneas que van a empezar a invadir al embrión desde el saco vitelino. Bueno, en este esquema, entonces miren, yo los invito a que ustedes entiendan bien los dibujos, porque es que a veces las aortas nos las pintan azules, otras veces nos las pintan rojas. Aquí nos las pintan azules porque no están viniendo desde los sitios que nutren al embrión. Inicialmente ese saco vitelino, mientras se están formando las vellosidades dentro de la placenta, entonces el saco vitelino es el elemento nutritivo para ese embrión. Y de ese saco vitelino, entonces se desprenden unas venas que se llaman las venas vitelinas. Entonces miremos esas venas vitelinas. Vienen, es una a cada lado, son dos venas vitelinas que se van a unir hacia la parte inferior o caudal de ese tubo cardíaco. Aquí está el tubo cardíaco, él está recibiendo aquí sus dos aortas. Entonces miremos aquí esta aorta, aorta dorsal, esta sería la izquierda, y aquí estaríamos viendo la aorta dorsal derecha, pero estaría en el otro lado del embrión. Aquí están los arcos aórticos que unirían a las dos aortas, y miren cómo se está vascularizando el prosencéfalo, es decir, la parte más craneal del encéfalo. Ahora, desde el ombligo, desde la alantoides, que es lo que va a formar las vellosidades coriónicas, entonces se van a formar unas venas que se llaman las venas umbilicales. Habrá una vena derecha y una vena izquierda. Aquí están representando solamente una, la vena umbilical. Izquierda, esa vena umbilical va a llegar también a la parte inferior de ese tubo cardíaco. Entonces vemos aquí que llegan dos tipos de sangre con nutrición. Vienen la vena vitelina y la vena umbilical, pero son dos de cada lado. Ahora, allí en esa parte inferior también vamos a ver que se unen dos venas que se llaman las venas cardinales. Una vena cardinal que viene de la parte superior, pues se llama vena cardinal craneal, y una vena cardinal caudal o inferior que viene y se va a unir también hacia la parte inferior de eso que va a ser el corazón en desarrollo. Ahora, el corazón bombea, la sangre se va por la aorta, y de la aorta están viendo ustedes aquí una arteria que llama la arteria vitelina. Ustedes tienen que recordar que esta parte va a relacionarse, todo esto, miren aquí, este es el intestino. Este es el intestino. Y esta parte del intestino se llama el intestino medio. Y en ese intestino medio ustedes van a ver que lo nutre una arteria que llama la arteria mesentérica superior. Entonces aquí esta arteria vitelina va a ser la futura arteria mesentérica superior. Entonces miren, la semana número 5, ya en esa semana número 5 ya tenemos que el embrión tiene su tubo cardíaco, que el mesodermo lateral en su hoja somática ya ha cerrado esa cavidad pericárdica. Ya aquí, este relieve que queda aquí es el relieve del saco vitelino,
que va a formar un remanente dentro del cordón umbilical que llama el conducto onfalomesentérico. Ese conducto va a quedar incluido ya y se va a reabsorber dentro del cordón umbilical, y el cordón umbilical finalmente va a quedar solamente con una vena y con dos arterias. Bueno, luego veremos cómo la vena umbilical se atraviesa el hígado para poderle llegar a la vena cava inferior, que también se va a formar. Aquí vemos que ha aparecido el miembro superior, es decir, que eso nos dice que estamos en la semana quinta, y veíamos muy bien cómo ese tubo cardíaco ya está bombeando sangre más cerca de la cabecita, que es lo más grandote que tenemos en ese momento, para poder bombear la sangre hacia todo el embrión. Entonces, esto es un resumen de lo que vamos a seguir hablando dentro de un momentico. Entonces, miren, tercera semana, tenemos dos tubos cardíacos, todos estos son los extremos craneales y los extremos caudales, y este es el sentido donde viene la sangre. La sangre viene desde las venas vitelinas y venas umbilicales. Ahora, ahí donde está esa placa cardiogénica que se va plegando y va bajando, y va llevando a que el septo transverso se vaya ubicando debajo del corazón, entonces vamos a ver que se empieza a fusionar. Y en esa fusión entonces ya nos queda formado un tubo cardíaco donde se van a llegar las dos aortas, donde las vemos fusionadas en esta región que llama el bulbo cardíaco. Aquí estará el ventrículo primitivo, aquí estará el atrio primitivo, y estas son los senos venosos, que son la llegada de las venas vitelinas, y le llegan también las umbilicales. Tenemos aquí entonces, miren cómo en cuestión de un día a otro, cuando ya se fusionan aquí, empieza a enrollarse el corazón sobre su eje, y la parte más superior se empieza a dirigir hacia adelante, hacia abajo, y la parte más inferior se empieza a dirigir hacia arriba y hacia atrás. Vamos a ver que entonces de este seno venoso y el atrio primitivo se van a ubicar en la parte posterior, y lo que es el ventrículo primitivo se va a ubicar en la parte anterior del corazón embrionario. Entonces vemos aquí cómo entre esa cuarta y quinta semana, ese corazón primitivo son 5 dilataciones. Una dilatación que es la llegada de las dos arterias aortas que van a formar el tronco arterioso, el bulbo cardíaco, que va a ser más o menos lo que es el cono arterioso. Los invito a que tienen que repasar anatomía para poder comprender esto. Si ustedes estudian esto sin saber anatomía, muy difícil lo van a comprender. Y el ventrículo primitivo, que va a ser básicamente pues gran parte del ventrículo izquierdo. El atrio primitivo es esta zona pequeñita de todo ese tubo cardíaco hacia donde llegan los dos senos venosos, con la llegada de las venas vitelinas, una de cada lado, y las venas umbilicales, una de cada lado. Entonces miren cómo se van plegando, ese plegamiento, lo que estaba arriba se va hacia abajo y hacia adelante, y lo que está abajo se va hacia atrás y hacia arriba. Y vemos entonces esta imagen que habíamos visto en una diapositiva inicial, donde ese giro de ese niño a los 25, perdón, de ese bebito, que a los 25 días de vida ya tiene este primer giro, donde vemos cómo el seno venoso se está yendo hacia atrás y hacia arriba, y se está expandiendo ese atrio primitivo para luego formar las aurículas. Vemos aquí entonces que quedaron formadas los dos atrios o dos aurículas, y vamos a ver en el segundo video cómo empiezan a aparecer unas almohadillas endocárdicas que van a estrechar esta zona aquí y van a formar una separación en el corazón, que inicialmente es un solo conducto para cada lado, que nos separa el lado derecho del lado izquierdo, y luego vamos a ver cómo sucede ese proceso de tabicación. Miren cómo ese ventrículo primitivo ya se está bien hacia adelante, y luego vamos a ver por dentro cómo se va a dividir. Y vamos a ver un video donde vamos a ver cómo sucede esa torsión del tubo cardíaco. Entonces miren la fusión de los dos tubos cardíacos, por debajo llegándole desde el saco vitelino y las venas umbilicales, y cómo lo que está formando el seno venoso y el atrio primitivo se va hacia atrás y hacia arriba,
y forman los dos atrios. Y en azul lo que se forma a partir de ese ventrículo primitivo, lo verde va a ser el tronco arterioso y vamos a seguir viendo cómo se forma esto. Vamos a hacer una pausa activa. Este es el primer video. Vamos a descansar para el segundo.